Senadora Antares Vázquez para presentar el dictamen a nombre de la Comisión de Educación en términos de lo dispuesto por el artículo 196 del reglamento. Con su venia, presidente, si me permiten hacer lectura de los 3 dictámenes de la Comisión de Educación. Adelante, por favor. Estimadas senadoras y senadores, el día de hoy someto a esta Asamblea los dictámenes de las Comisiones Unidas de Educación y de Estudios Legislativos que fueron votados en sentido positivo en las reuniones pasadas de estas comisiones. En primer lugar, se encuentra la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 2, 12, 20, 21, 67 y 69 de la Ley General de Educación, presentada por el senador Martí Batres Guadarrama del Grupo Parlamentario de Morena, por el que se establece la figura del trabajador social como coadyuvante necesario en las escuelas de nivel básico y medio superior. El objetivo principal es reconocer la figura del trabajador social como elemento indispensable en las escuelas de nivel básico y medio superior, de manera que se fortalezca dicha profesión y se promueva su intervención en los problemas que aquejan a la infancia y la juventud en las escuelas de México. Por su formación, los trabajadores sociales están capacitados para diagnosticar y brindar propuestas de atención o solución de problemáticas que se generan en entornos laborales, comunitarios, escolares, familiares y otros. De tal manera, se busca que el trabajador social se ocupe de intervenir, observar y diagnosticar la realidad que viven las escuelas y los sujetos que intervienen en dicho entorno, es decir, estudiantes, docentes, familias, barrios, etcétera, para posteriormente elaborar estrategias de intervención que en el caso particular tengan como finalidad contribuir al pleno desarrollo de las capacidades de los alumnos. Son los profesionistas de trabajo social quienes pueden diseñar estrategias de intervención para retomar los fines colectivos de la educación y la convivencia humana y generar en el educando el aprecio por la dignidad humana, la igualdad y la fraternidad. Se considera que la iniciativa propuesta es viable debido a que reforzaría los derechos y garantías que de los educandos establecidos en el artículo 3 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. De igual forma, coadyuvaría al cumplimiento de algunas disposiciones de la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. En primer lugar, en su artículo 3, el cual establece que se debe asegurar un desarrollo pleno e integral de los niños y adolescentes, lo que implica la oportunidad de formarse física, mental, emocional, social y moralmente en condiciones de igualdad, por lo que un trabajador social permitiría la posibilidad de ayudar al desarrollo integral de los menores, así como coadyuvaría a la vigilancia, promoción y cumplimiento de los derechos de los niños y adolescentes establecidos como son el derecho de prioridad, el derecho a la no discriminación, derechos a vivir en condiciones de bienestar y a un sano desarrollo psicofísico y el derecho a la educación. Es importante mencionar que se estableció el siguiente transitorio. Segundo, todo lo relativo al aspecto presupuestal que derive de esta reforma deberá aplicarse de manera gradual y conforme a la disponibilidad de recursos financieros. Por lo anteriormente expuesto, las Comisiones Unidas de Educación y de Estudios Legislativos, después del análisis y estudio de la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 2, 12, 20, 21, 67 y 69 de la Ley General de Educación, someten a consideración de la Honorable Asamblea el siguiente proyecto de decreto que reforma los artículos 2, 12, 20, 21, 67 y 69 de la Ley General de Educación. En segundo lugar, expongo ante ustedes el siguiente dictamen que contiene la iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones a la Ley General de Educación y de la Ley Federal del Trabajo, presentada por la senadora Alejandra Lagunes Soto Ruiz a nombre de los senadores del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. La iniciativa tiene por objeto establecer el permiso laboral para impulsar la participación activa de los padres de familia en la educación de sus hijos,
colaborando con las instituciones escolares en actividades para el mejoramiento educativo. La iniciativa parte de la base de que la familia, como célula de la sociedad, juega un papel relevante en el proceso formativo de los menores, principalmente como agente socializador. Por ello, busca generar las condiciones necesarias para involucrar a los padres de familia o tutores en las diversas problemáticas que surgieran del ámbito escolar y que consecuentemente repercutan en el proceso educativo de sus hijos o pupilos, y así estar en aptitud de encontrar soluciones concretas a través de la interacción constante entre estos y los docentes o las autoridades escolares. La iniciativa se fundamenta en diversos estudios realizados en el ámbito nacional, a nivel regional, en Yucatán y Sonora, y en el ámbito internacional, el estudio realizado por la UNESCO enfocado a la región de América Latina, así como en la opinión de diversos investigadores involucrados en el ámbito educativo, quienes coinciden en que la participación activa de los padres de familia o tutores en el proceso formativo de los menores es crucial para lograr una educación de calidad y para inculcar y consolidar en los menores los valores necesarios para combatir diversas problemáticas sociales. En cuanto al derecho comparado, es de notarse que en los Estados Unidos de América, por lo menos 9 estados y el Distrito de Columbia requiere a los empleadores que provean y permitan a los padres y tutores permisos para ausentarse del trabajo para participar en las actividades de sus hijos. Por lo anteriormente expuesto en Comisiones Unidas de Educación y Estudios Legislativos, después del análisis y estudio de la iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Educación y de la Ley Federal del Trabajo, someten a consideración de la Honorable Asamblea el proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Educación y de la Ley Federal del Trabajo. Por último, la iniciativa con proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones de la Ley General de Inclusión de las Personas con Discapacidad y de la Ley General de Educación, presentada por la senadora Claudia Edith Anaya Mota, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. La iniciativa en análisis tiene por objeto reconocer el derecho a la educación inclusiva en todos los niveles de educación dirigida a las personas con discapacidad. Una educación inclusiva implica reducir las brechas en cuanto a la equidad en el acceso a la educación a través de una mayor participación en el aprendizaje, las actividades culturales y comunitarias a fin de reducir la exclusión dentro y fuera del sistema educativo. La iniciativa refuerza y garantiza el derecho de la educación e inclusión señalados en el artículo 3 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reduciendo las brechas en cuanto a la equidad y la igualdad en el acceso a la educación a través de una mayor participación en el aprendizaje, las actividades culturales y comunitarias a fin de reducir la exclusión dentro y fuera del sistema educativo. La iniciativa es congruente con la resolución del amparo en revisión 714 del 2017 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el subsecuente comunicado número 123/2018, que en términos generales determinó que todos los niños, niñas y adolescentes con discapacidad pertenecen y deben integrarse al sistema educativo general u ordinario, sin reglas ni excepciones, por lo que cualquier exclusión con base en esta condición resultaría discriminatoria. En el ámbito internacional, México ratificó la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad el 17 de diciembre de 2007, documento base de las observaciones generales por el Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad número 2 y 4. Las observaciones anteriores hacen referencia a la educación inclusiva y a la responsabilidad de la autoridad de garantizar la accesibilidad y los ajustes razonables para las personas con discapacidad, respectivamente. En este sentido, la iniciativa en análisis incorpora estos elementos de tal manera que armoniza el marco jurídico nacional con dichas observaciones con el fin de garantizar debidamente los derechos de las personas con discapacidad.
Por lo anteriormente expuesto, las Comisiones Unidas de Educación y de Estudios Legislativos, después del análisis y estudio de la iniciativa con proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad y de la Ley General de Educación, someten a consideración de la Honorable Asamblea el proyecto de este dictamen. ¿Es cuánto, señor presidente? Muchas gracias, senadora Antares.